teléfono de Marcos vibró sobre la mesa de cristal con un zumbido seco. Natalia servía el café. El sonido cortó el silencio de la cocina. Ella miró la pantalla bloqueada. Un mensaje apareció. Ya se fue, ven ahora. No había nombre, solo un icono de una flor roja brillante. Natalia dejó la taza. El café caliente se desbordó. Marcos entró en la habitación. Sus ojos se fijaron en el dispositivo. Lo tomó con un movimiento rápido, casi violento. Lo guardó en el bolsillo. No dijo una palabra. Natalia se quedó quieta, con la mano aún sobre la cafetera. Marcos caminó hacia la puerta principal. Sus pasos resonaron en el pasillo con una cadencia apresurada. La puerta se cerró con un golpe seco. Natalia se acercó a la mesa. El café seguía goteando sobre el suelo. Natalia apretó los dedos contra el borde de la mesa, sintiendo la humedad del café derramado sobre la madera. Los días siguientes, la casa cambió. Las cenas planeadas quedaron olvidadas sobre la encimera. Marcos llegaba a medianoche, con las llaves girando en la cerradura mucho después de lo habitual. Natalia lo esperaba en el salón, pero él apenas cruzaba una mirada antes de dirigirse a la habitación. El teléfono se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba al baño, lo dejaba boca abajo sobre la mesa. Natalia notó el cambio en el aire. Cuando él se acercaba, el olor de su piel era distinto, una fragancia ajena. Ella intentó tocarle el brazo una noche, pero él se apartó con un movimiento brusco, fingiendo buscar algo. El silencio entre ambos se volvió una barrera física. Él respondía con monosílabos, sin levantar la vista. Natalia se quedaba en el pasillo, escuchando el tecleo constante del móvil tras la puerta cerrada. Natalia buscó a Adriana. Se sentaron en el sofá de la sala. Natalia le contó los detalles, las llegadas tarde, el teléfono siempre presente, el olor distinto en la piel de Marcos. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café. Adriana escuchaba en silencio. Se levantó, caminó hacia la cocina y regresó con una botella de vino. Llenó 2 copas hasta el borde. Quizás es solo el estrés del trabajo, dijo Adriana. Su voz era plana, sin variaciones. Se acercó a Natalia y le puso una mano sobre el hombro. El contacto fue firme, casi pesado. Adriana mantuvo la mirada fija en Natalia, sin parpadear, mientras le ofrecía un trago de vino. Natalia bebió. El líquido frío bajó por su garganta. Adriana volvió a hablar, recomendándole paciencia, sugiriendo que Natalia debía dejar de vigilar los horarios de su pareja. Cada palabra de Adriana sonaba medida, como si estuviera leyendo un guión ensayado. Natalia observó a su amiga. Adriana no se movió, no mostró sorpresa ni indignación. Natalia dejó la copa sobre la mesa. El cristal chocó contra la madera con un sonido seco. Adriana no se inmutó. Siguió sentada, con la misma expresión inalterable. La duda se transformó en una necesidad física de respuestas. Natalia entró en el estudio cuando Marcos salió a comprar tabaco. Se acercó al escritorio. Buscó entre los papeles acumulados. Encontró un recibo de un restaurante en una zona que nunca frecuentaban. Sus dedos rozaron el teclado del ordenador. Intentó entrar en su correo, pero la contraseña habitual ya no funcionaba. El sistema rechazó el acceso 3 veces. Natalia respiró hondo y se levantó. Caminó hacia la cocina, donde la papelera estaba llena. Metió la mano entre los restos de café y envoltorios. Sus dedos tocaron un papel arrugado. Lo sacó con cuidado. Era un ticket de aparcamiento con una dirección escrita a mano en el reverso, un edificio en el centro. Natalia alisó el papel sobre la encimera. Guardó el papel en su bolsillo. Sus manos no dejaban de temblar, pero su decisión estaba tomada. Caminó hacia la puerta de entrada. Bajó las escaleras con paso firme. Cada peldaño la alejaba de la incertidumbre y la acercaba a la verdad. Natalia llegó al portal del edificio. El cristal de la entrada estaba empañado por la humedad. Empujó la puerta metálica y entró en el vestíbulo. El aire olía a encierro y a productos de limpieza baratos. Comenzó a subir. Sus pies golpeaban los escalones de piedra con un eco sordo.
Cada tramo de escalera le exigía un esfuerzo mayor. Sus manos se aferraron a la barandilla de hierro, que estaba fría y pegajosa. El corazón le golpeaba contra las costillas con una fuerza rítmica. Subió al segundo piso, luego al tercero. Sus pulmones ardían. Se detuvo un instante en el rellano, apoyando la frente contra la pared descascarada. Llegó al cuarto piso. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por una bombilla parpadeante al fondo. Caminó hacia la puerta marcada con el número 4B. Se detuvo a pocos centímetros de la madera. Sus dedos rozaron la superficie rugosa de la puerta. Entonces, lo escuchó. Primero fue un sonido bajo. Eran dos voces mezcladas en un tono de complicidad que no dejaba lugar a dudas. Natalia contuvo el aliento. Sus dedos se cerraron en un puño. Natalia empujó la madera. La puerta cedió con un chirrido metálico, revelando el interior del salón. Marcos estaba hundido en el sofá, con el cuerpo relajado. A su lado, Adriana sostenía una copa de vino. La luz de la lámpara de pie iluminaba el espacio entre ambos. Adriana tenía la misma postura que exhibía cuando Natalia le pedía consejo esa misma mañana. El tiempo se detuvo. Adriana vio a Natalia y sus dedos se tensaron. La copa resbaló de su mano, golpeó el borde de la mesa y se hizo añicos contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue seco, un disparo en medio de la estancia. El vino se extendió por la alfombra como una mancha oscura. Marcos se puso en pie de un salto, con los músculos tensos. Su rostro perdió el color, pasando de un tono sonrosado a una palidez mortecina. Natalia se quedó en el umbral, sin moverse, observando la escena. El silencio que siguió al estallido del cristal fue absoluto. Solo el sonido de la respiración agitada de Marcos y el goteo del vino sobre el suelo. Natalia sintió que el aire se volvía denso, cargado con el peso de la revelación. Natalia dio un paso al frente. El crujido de los cristales bajo sus suelas rompió la inmovilidad. Sus ojos se fijaron en el bolso de Adriana, abandonado sobre la mesa auxiliar. Con un movimiento seco, Natalia lo tomó por la correa. Lo lanzó con fuerza contra la pared. El objeto golpeó el yeso con un impacto sordo y cayó al suelo, derramando su contenido. Natalia no apartó la mirada de ellos. Su voz salió firme, cortando el aire estancado del salón. ¿Desde cuándo? La pregunta quedó suspendida, exigiendo una respuesta que no llegaba. Marcos permaneció rígido, con las manos apretadas a los costados. Adriana, en cambio, intentó dar un paso hacia Natalia. Sus ojos se humedecieron de inmediato. Natalia, por favor, no es lo que parece. Natalia retrocedió, evitando cualquier contacto físico. Observó cómo las lágrimas rodaban por las mejillas de su amiga, pero no encontró rastro de arrepentimiento. Natalia sintió cómo la náusea se transformaba en una claridad gélida. Cada segundo de silencio confirmaba que la traición era una decisión. Natalia observó la mano extendida de Adriana y la esquivó con un movimiento lateral. El desprecio en su mirada era más elocuente que cualquier insulto. Se plantó frente a ellos, manteniendo la espalda recta. Ustedes dos no son nada para mí. Las palabras salieron sin titubeos. Marcos abrió la boca para replicar, pero Natalia levantó una mano, deteniendo cualquier intento de justificación. No había nada más que escuchar. La traición había borrado cualquier rastro de importancia que ellos pudieran haber tenido en su vida. Natalia se giró sobre sus talones. Cada paso hacia la puerta era una sentencia. Sus pies golpearon el suelo con firmeza, alejándose del sofá donde la mentira se había refugiado. Al alcanzar el umbral, se detuvo un segundo. El aire, que antes se sentía pesado y viciado, comenzó a fluir con mayor libertad en sus pulmones. Sus dedos se cerraron sobre el pomo de la puerta. Con un tirón seco, abrió el camino hacia el pasillo. No miró atrás. Natalia cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí con un golpe sordo, sellando el final de una etapa. El silencio del pasillo la recibió como un alivio. El aire nocturno golpeó el rostro de Natalia al salir al exterior. Sus pasos resonaron contra el pavimento, constantes y decididos.
Al llegar a la esquina, se detuvo junto a una papelera metálica. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla se iluminó con una notificación, pero ella no la leyó. Dejó caer el aparato dentro del contenedor con un sonido seco, metálico, que se perdió en el ruido de la ciudad. Sin el peso del dispositivo, sus hombros se relajaron. Caminó hacia la estación de tren, donde las luces amarillentas del andén parpadeaban sobre los raíles. El primer tren llegó con un chirrido prolongado de frenos. Las puertas se abrieron. Natalia subió al vagón, buscando un asiento junto a la ventana. El tren arrancó, ganando velocidad mientras las luces de la ciudad comenzaban a difuminarse en el cristal. Observó su reflejo en el vidrio, un rostro que ya no buscaba respuestas en otros. Comprendió que su valor no dependía de la lealtad ajena, sino de su propia capacidad para soltar aquello que la consumía. El movimiento rítmico del tren la alejaba de todo lo que había quedado atrás. Cada kilómetro recorrido era una confirmación de su nueva realidad. No había destino marcado, solo la certeza de que el espacio que antes ocupaba la traición ahora pertenecía a su propia autonomía. El tren se internó en la oscuridad.